Bienvenidos a un nuevo podcast de Historias Emprendedoras Uniandinas. Hemos tenido ya más de un año grabando e invitando a diferentes founders de startups uniandinas que han venido a compartir sus experiencias, sus dolores, todo lo que incurre emprender en medios hostiles que a veces se nos ocurren y pasan en Latinoamérica, pero siempre traer casos que puedan alimentar a los futuros emprendedores. Y pues bueno, hoy tenemos la gran oportunidad de tener al co-founder de Lulobank, Santiago Covelli, para que nos pueda contar primero su historia emprendedora, aquellas dificultades, retos que ha afrontado y cómo ha llevado a tener una startup que él sea líder en la banca digital y que sea el primer banco digital del país. Y hacia allá vamos a conversar. Y pues bueno, primero agradecerte, Santiago, por estar aquí, por estar en tu casa, por abrir este espacio y por poder compartir con nuestra comunidad uniandina de tu historia emprendedora. No, gracias primero por la invitación. La verdad que es emocionante pues volver acá donde todo comenzó, dicen por ahí. Entonces la verdad que muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, iniciemos. Cuéntanos, empecemos por conocer de Santiago. ¿Qué estudiaste en la Universidad de los Andes? ¿Cómo se fue el proceso de formación en la universidad? ¿Y en qué momento empezaron esos pinitos de emprender? Bueno, estuve en la universidad allá por el año 2002. Comencé, pues, estudié administración de empresas. Hice opción en Derecho Comercial. Okay. Y la historia del emprendimiento nació en la universidad. Digamos, yo desde mis orígenes, pues creo que nunca estuve muy inclinado por querer hacer, como lo que se llamaban esto, las pasantías y demás, sino realmente tenía como un deseo muy grande de comenzar a construir cosas. Y tuve, digamos, la fortuna que mi hermano también estudió artes en la Universidad de los Andes, Okay. con otra persona que fue pues nuestro primer socio, que también estudió en la universidad. Y básicamente comenzamos a crear estando en la universidad. No esperamos a salir, no esperamos, sino eran pues las épocas donde el internet, el flash comenzaba, y tuvimos pues la oportunidad que ellos, estudiando artes allá en los Andes, aprendieron mucho de lo que era hacer multimedia, flash. Pues esto todavía era la época de los CDs, ¿no? Sí. El internet todavía era a 2 por hora, ¿no?, de velocidad. Y comenzamos el emprendimiento ahí. Yo comencé a emprender, digamos, con el deseo de no meterme en una corporación, pero sin realmente querer emprender. Y con las bases que me dio pues la universidad, pero sin mucha claridad qué quería hacer. Pero tuvimos, digamos, que la fortuna de mi hermano y Sebastián en su momento pues aprendieron a desarrollar estas nuevas tecnologías, que ha sido, creo que, la pasión que me ha guiado a lo largo de mi emprendimiento, de buscar esas nuevas tecnologías, ese futuro, eso que te jala a llegar allá. Y comenzamos con la fortuna que nuestro primer cliente por esa época fue Mazda. Después estuvo Coca-Cola, con algo muy bonito que fueron muchos de los amigos que pasaron por la universidad los que nos fueron conectando a diferentes oportunidades, y comenzamos ahí, y comenzamos a hacer desde los multimedias de la ruta de la Navidad Codensa hasta las primeras páginas de Mazda, y ese fue el comienzo del emprendimiento. Digamos, comenzamos en ese mundo de desarrollar páginas web, multimedia, y desde ahí, digamos, que tuvimos la fortuna de, estando en la universidad, comenzar a construir, que nos dio la capacidad de pues salir de la universidad a continuar pues con esta vida de emprendimiento. Qué bueno, porque hay muchas historias de este tipo en el cual desde las aulas precisamente se está generando emprendimiento, y es un core que tiene la universidad de formar y tener egresados que tengan una mentalidad empresarial, una mentalidad emprendedora, de liderazgo, y son muchos los casos que se presentan de emprender desde las aulas. Ese fue como los primeros pinitos de emprendimiento. ¿Tuviste en algún momento la oportunidad de trabajar en algún corporativo o siempre estuvo la ruta de emprendedor? ¿Cómo No, fue? nunca, la verdad. Lo más corporativo que he sido pues fue mi viaje en Lulo, pero realmente nunca pues en mi idea de construir futuro nunca estuvo la necesidad quizás, o una idea de ir a aprender en un corporativo. Realmente Claro. creo que respeto mucho a la gente que le gusta hacer eso, pero pues en mi caso la vida me empujó al mundo de emprender desde el minuto cero hasta hoy. Digamos que ha sido pues un viaje de solo emprender. No he tenido la oportunidad de trabajar en un corporativo.
Buenísimo, bueno conocerlo. Y ahora hablemos de qué problema encontraron en el mercado para crear un gigante como es Lulo Bank. ¿En qué momento identificaron la oportunidad? Ustedes como socios identificaron, mira, está pasando esto, tenemos que transformar esto. ¿Cómo fueron esos inicios desde el problema inicial? Mira, yo creo que a veces es difícil simplificar un negocio tan complejo como la banca en un solo problema, ¿cierto? Yo creo que la banca tiene particularmente un reto que es un reto de inclusión, ¿cierto? Y es de uso. Yo creo que si uno trata de simplificarlo en un solo elemento es, si bien hoy en día todavía existen pues 29 bancos, 50, como 50 instituciones de crédito, 400 fintech, realmente el uso de la banca todavía no es un uso muy activo. O sea, el efectivo sigue gobernando, creo que 7 de cada 10 pagos siguen siendo en efectivo. Las personas, si bien tienen acceso, no tienen uso recurrente. El crédito todavía es una limitante en este país. Entonces yo creo que el problema o la oportunidad, más que el mismo problema, era cómo realmente pensar una banca pues, que fuera diferente en función de, uno, dar acceso. Sin embargo, pues en un mundo que acceder pues es fácil, pues están las billeteras, están los bancos, la digitalización es algo muy natural, ¿cierto? Pero realmente cuando tú lo miras la gente sigue sin usarlo. La gente sigue sin usar los bancos, prefieren el efectivo. Yo creo lo que viene con Breve creo que va a generar un cambio importante y ojalá pase lo que pasó con Pix en Brasil, pero suele pasar que al final uno de los grandes retos en su momento cuando uno pensaba en este problema era la gente cuando va a los bancos siempre pierde, ¿cierto? Entonces es como si tú en su momento dejabas plata en un banco y te ibas a pasear por el mundo, volvías y ya no había plata. Antes de hecho le debías a los bancos por los fees, por los costos, por las complejidades. Entonces la relación con tu dinero, que creo que es lo más importante que hay en la ecuación, es realmente limitante en función de, pues no era un lugar donde tu dinero creciera, donde te dieran más, donde estuviera un banco pensando en cómo ayudarte a crear valor. Yo creo que lo que yo aprendí liderando el banco en estos últimos 6 años es en el valor del dinero en el tiempo, ¿cierto? Y a medida que tú entiendes cómo crear valor en el tiempo, comienzas a entender cuáles son las herramientas que pueden hacer eso. Algunos bancos te pueden generar eso, pero también está el cripto, también están las inversiones y es un cambio de mentalidad. Entonces yo creo que si uno lo lleva a un problema es cómo realmente haces un banco en el que tú realmente quisieras estar, porque está pensado para ayudarte a crecer, ¿cierto? Entonces es ese concepto tan bonito del Lulo de todo lo que pones en Lulo crece, ¿cierto? Creces tú, crece tu vida, crece tu plata, porque al final las finanzas o la plata son lo más importante en la vida de la gente. Es el medio a través del cual tú puedes crecer, conseguir cosas, estudiar, ¿cierto? Hay muchas cosas así. Y cuando la banca es limitante, pues te limita. Pero cuando la banca es abundante, pues te ayuda a crecer. Entonces yo creo que fue un poquito de eso. Entonces eran los tiempos pre-COVID. Yo creo que el COVID fue un acelerador bien importante de lo que es el proceso de digitalización. Y hoy en día uno puede decir que la banca digital se ha comoditizado mucho. Yo creo que ya no hay nadie que no sea digital. Venir a decir que alguien no es digital, pues que ya te moriste. Pero más allá de eso, pues hoy vivimos en un mundo donde la oferta, pues el mundo se fue hacia el digital, donde la gente ya no necesita ir a los bancos, el que va a un banco es que de verdad está, pero con un problema gigante. Entonces ahí comienza realmente a cambiar la relación y es, bueno, si ya todos tenemos acceso, ¿cómo hacemos que nos use? ¿Cómo hacemos para transformar vidas? Y Lulo nace como una muy bonita apuesta, ¿cierto? Que une pues cosas muy importantes de lo que es el ecosistema de emprendimiento y empresarial del país, ¿cierto? La visión de Jaime y de Benji de 50 años de experiencia en la banca, ¿cierto? Que yo creo que es el pilar fundamental de la construcción de un modelo como Lulo, sumándole a eso la tecnología, el emprendimiento y este conocimiento para hacer algo diferente, porque realmente la banca es un negocio muy bonito, pero es un negocio complejo, muy regulado, es complejo, es al final, creo que tu mayor responsabilidad es que estás trabajando con la plata de la gente, ¿cierto? Entonces tu mayor responsabilidad es la gente. Entonces yo creo que Lulo nace con esa idea y esa magia de cómo creamos la siguiente generación de bancos,
cómo creamos una compañía que pueda durar los siguientes 100 años, pero que realmente traiga todo el conocimiento de cómo hacer banca, cómo hacer buena tecnología y cómo crear una experiencia que pueda resignificar la relación de la gente con su plata. Y desde ahí crear un impacto positivo en la sociedad. Yo creo que una de las cosas muy bonitas es el programa de Lulo Impacto, ¿cierto? De cómo creas negocio pero creando bien, ¿sabes? Cómo realmente construyes un mejor país desde eso de hacer diferente. Y pensar también que la banca como tal es un negocio que, pues primero es un negocio muy grande, y que cambiarlo no necesariamente está en las manos de una sola compañía, pero una compañía como Lulo puede mostrarle a los otros que había una forma diferente de hacer banca y llevar la banca hacia ese lugar. Y hoy nosotros nos sentimos pues muy orgullosos de lo que logramos en función de logramos hacer que las cuentas de ahorro pues dieran alta rentabilidad. Fuimos los primeros que hicimos eso en el país. Y hoy hay muchos que lo hacen. Y eso es un bien para muchísima gente. Creamos modelos, sistemas donde la gente podía usar un banco entrando con su cédula sin andar pidiendo codeudores y cosas para los créditos. Entonces yo creo que al final comenzamos a mostrar que había formas de construir un negocio distinto que también llevaron a modelos tan tradicionales como los bancos de cambiar. Entonces yo creo que eso fue el inicio, el sueño, la visión, que yo creo que hoy es una misión cumplida y ahora vendrá pues cómo hacerlo crecer más, pero creo que hoy ya estamos en un mundo donde hay una banca diferente, donde hay grandes actores, gente también digital que está haciendo las cosas muy bien, ¿cierto? Como es el caso de David con Nu y otra gente que también lo hace muy bien y que realmente es simplemente el sueño de crear valor en la vida de la gente, ¿no? En la gente y la generación de riqueza para una sociedad. Entonces tú mencionabas la limitación que se genera quizás en la banca y eso limita también la generación de riqueza. Y mientras se generen más compañías como este programa que nos cuentas de Lulo Impacto, si hay más negocios, más emprendedores, hay mayor generación de empleo, se reactiva la economía, se le brinda oportunidades a las personas que en algún momento no lo han tenido y la importancia de la digitalización porque el hecho de manejar efectivo pues permite que haya mucho conflicto en el gota a gota, se genera una delincuencia y demás. Eso es un impacto que está detrás, pero la digitalización es importante. Mencionabas que hace 6 años, Lulo, si nos puedes hacer un resumen de esos 6 años en experiencia, en momentos difíciles, que es difícil resumirlo. Pandemia, mencionaste pandemia, cuéntanos como de esa época a lo que es hoy Lulo. Bueno, yo creo que vivimos varios momentos y varios muy bonitos, digamos. Yo creo que Lulo uno lo puede partir como en 3 momentos, ¿cierto? El primero fue el momento de la creación. Yo creo que ese es el momento más emocionante. Nosotros decidimos en su momento hacer el camino más difícil, que de hecho hoy nadie lo ha hecho, que fue el de sacar la licencia full bancaria. Hay otro tipo de licencias, ¿cierto? Pero la full bancaria, que es la misma que tiene un Bancolombia, un Banco Bogotá, la tiene Lulo. Y yo creo que eso es un compromiso real de construir confianza y decir en su momento que era posible construir un banco cumpliendo el 100% de la norma. Y yo creo que eso hace que el viaje fuese un viaje como con una curva un poquito más empinada, donde comenzamos pues pensando que era hacer una aplicación y obviamente el compliance normativo de un banco creo que son alrededor de 1.600 normas diferentes, más de 600 procesos, es realmente riguroso. Un monstruo, ¿cierto? Es muy riguroso, pero es por la gente. Entonces yo creo que, pero es esa magia de crear. Entonces yo creo que cuando uno emprende ese momento uno, que es el momento donde tú comienzas a crear, comienzas a descubrir desde cero qué significa hacer un banco desde una hoja en blanco, porque hace más de 20 años nadie hacía un banco en Colombia, desde cero. Entonces ni nosotros ni el regulador, realmente no había nadie que pudiera decir, tenemos un end-to-end, y eso fue lo que logramos hacer con un equipo maravilloso de personas que realmente le apostaron a lo desconocido. Era muy bonito ese comienzo de Lulo porque la gente llegaba, de hecho mucha de la gente que llegó a un proyecto confidencial sin saber qué tocaba hacer y después pues, que hay que hacer un banco y comenzamos en ese viaje de crear tecnología de alto valor, diseñarla y rediseñarla, porque el banco lo rediseñamos haciendo, lo hicimos 2 veces, para construir una solución tecnológica que de hecho fue reconocida en el IF Design Award en Alemania como la mejor aplicación financiera en el mundo.
en el UX y en la experiencia, lo que nos hace muy orgullosos de lo que logramos y fue ese momento, ¿cierto? Entonces, creo que cuando tú estás emprendiendo y estás en el momento uno de la magia de crear los algoritmos, de crear la tecnología, de hacer la primera transacción, de hacer el primer pago con la tarjeta, creo que es un momento único que yo creo que es lo que es como el combustible de los emprendedores, ¿cierto? Es el reto grande, que es un banco, con el desconocido de cómo hacerlo, porque pues nadie a ciencia cierta tenía toda la información completa, pues mucha gente había hecho pedacitos, pues nadie lo ha hecho completo. Y decir, somos capaces de hacerlo, y somos capaces de hacerlo para construir algo que realmente haga la diferencia. Entonces, es ese primer momento donde desde que te dan el permiso de constitución, después lo haces, hasta que la superintendencia te certifica en un proceso gigante. Yo es que no me acuerdo si fueron como 500 presentaciones, como 50 horas de sustentación. Fue realmente un proceso arduo de no solo crear un banco, sino de darle los argumentos al regulador de esto cumple, está bien hecho y se ha hecho bajo los mayores estándares de tecnología del mundo y podemos salir a transformar Colombia. Entonces, yo creo que esa es la primera parte. En esa parte entra un poquito esa segunda, que es uno de los retos grandes de flexibilidad, y llega la pandemia. La banca había sido diseñada para estar en oficinas, las normas, las reglas, o sea, ¿sabes? Como el simple hecho de cómo funciona una tesorería, la cámara, todo, pues estaba hecho para que la gente estuviera en una oficina, en un horario de 8 a 5 y se acabó. Y de repente pasamos a un mundo donde pues eso no existe, ya dejó de existir. Y comienza a ser el reto de, en ese momento la regulación comienza a cambiar, comienzan a crearse nueva normativa para habilitar a los bancos a tener sistemas remotos, pero los sistemas remotos dentro de un banco necesitan cumplir con el mismo nivel de seguridad, compliance, y entonces es como que tú vas en el avión ya arrancando, pero entonces tienes que cambiarlo en el mismo momento. Y yo creo que es una segunda lección del emprendimiento, es a esa capacidad de ser flexible, a esa capacidad de entender el contexto de los mercados, pues que tú no sabes qué va a pasar en el mundo. O sea, nadie sabía que venía una pandemia, nadie sabía que vamos a pasar meses encerrados, pero pasó. Entonces, ¿qué tan flexible eres y qué tan rápido puedes tomar decisiones? Porque eso marca la diferencia en esa capacidad de adaptación hacia las situaciones. Y eso le trajo unos beneficios gigantes a Lulo, porque nos enseñó a trabajar remoto, nos permitió tener gente no solo en Bogotá, sino alrededor del país, ¿cierto? Porque pues automáticamente no tenías que ir a la oficina, sino podías estar en muchos lugares. Nos permitió acelerar la digitalización, lo que hizo que un poquito las barreras de entrada pues se bajaran y se amplificara el mercado de gente queriendo usar tecnología financiera y cambia un poquito el contexto. Entonces pasas de un contexto de hay que remar muy duro para convencer a alguien a un contexto de, oiga, ahora todo el mundo quiere porque pues ya no nadie puede ir a una oficina o nadie quiere ir. Y creo que es un segundo momento bien interesante. Después viene el tercer momento, que es el momento entre el sueño y la realidad. Okay. Entonces, cuando tú construyes un emprendimiento, en tus sueños, en todo lo que haces, hay una visión de cómo va a ser algo. Pero cuando sales a la calle, pues esa visión pasa a ser otra cosa. Y es ese momento uno de reconocer, oiga, pero es que yo pensé que esto automáticamente le iba a gustar a alguien, este feature, esta funcionalidad, esta cosita, y no, nadie la usa. Entonces, oiga, pero ¿por qué este link de referidos de no sé qué no se está usando? Si eso era... Y comienza ese momento de entender el market fit, que yo creo que es la siguiente gran lección, y es entre el sueño y la realidad. Y creo que todos los emprendedores que seguramente han pasado por acá y han contado, es ese momento en el que el sueño pues comienza a ser real, en el que comienzas a tener la satisfacción de las primeras personas diciéndote, me encanta esto, pero también otras diciendo, es que esto no tiene estas 18 cosas que tiene el banco viejo, entonces ¿cómo no lo va a tener? Porque pues cualquier emprendimiento es algo que va creciendo en el tiempo, y Lulo tiene miles de funcionalidades, pero en su momento pues habían cosas que faltaban, ¿cierto? No habían. Entonces comienzas tú a tener esas fricciones y a tener que comenzar a priorizar muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creces? ¿Cómo te van adoptando? Pero ¿cómo te van adoptando sanamente? Porque en los bancos tienen que tener, pues, como están reglados y con normas, eso no es simplemente crezca y preste plata como sea, sino eso tiene un montón de formas de hacerlo. Y comienzas a entender que de pronto lo que tú pensaste no era lo que más valor
iba a percibir el usuario, sino otra cosa. De pronto tienes que cambiar y tienes que comenzar a crear esa capacidad de cambiar en el tiempo, ¿cierto? De estar siempre cambiando, mutando, retándote, y para eso yo aprendí que lo más importante es el equipo. Es el equipo que tú tienes, es el equipo que está alrededor tuyo cuestionándote, cuestionando las cosas, estando con el usuario uno a uno y diciendo, venga, ¿cómo podemos ser mejores desde allá? Y yo creo que Lulo es la respuesta a un gran equipo. Desde sus accionistas, ¿cierto? Liderando con una visión financiera, hasta los equipos que construyeron el banco, los equipos de producto que estuvieron, y la verdad que para mí es eso, es un viaje en conjunto que terminó siendo un viaje entre amigos que realmente fuimos descubriendo. Pero cuando pensamos que estamos descubriendo eso, llegamos a la siguiente etapa, que es la recesión económica. La peor recesión para los bancos en la historia o en los últimos 15 años. Entonces, obviamente trae nuevos retos, y es qué pasa cuando pues hay una desaceleración, más que una recesión, es una desaceleración económica. La banca comienza a tener, digamos, los retos en consumo, sobre todo. La gente comienza a tener limitaciones, comienza a haber desempleo, comienzan a no pagarse los créditos, comienza a vivirse en un mundo completamente opuesto, el mundo entero, la economía se crashea, y nosotros estamos creciendo, veníamos con mucha ilusión de esos primeros meses creciendo, y de repente te hace así, y es como, tienes que comenzar a entender de nuevo, a ese primero, bueno, el mundo cambia y tú tienes que tener la capacidad, y tienes que tener la capacidad de ver lejos, sobrevivir cerca, y tratar de navegar en aguas bien turbias, ¿no? Entonces, creo que es una siguiente gran lección donde nos enseña a ser muy resilientes, donde nos enseña a fortalecer todas las estructuras de modelos, las cosas que hacíamos en los créditos, de apostar mucho por el depósito, por eso cambian mucho las estrategias y se aceleran los temas de las cuentas, y comenzar a entender la realidad de la gente. Yo creo que del usuario, y lo más bonito es cuando tú eres capaz de escuchar al usuario y escuchar a tu equipo que escucha al usuario, y saber que habían personas sufriéndola, pues qué podías hacer para alivianar eso, a quienes podías ayudar, a quienes no podías ayudar, porque no es solo tener el deseo, sino tú tienes que saber muy bien cómo operar en tiempos tan complejos, ¿cierto? Y viendo bancos, creo que hace muchos años no se veían tantos bancos en rojo. Nosotros estamos creciendo con un proyecto a largo plazo, entonces pues nuestra situación era un poco diferente, pero comienzas a vivir ese mundo, y cada día era peor, era como, en vez de que el final fuera como con más luz, pues la tormenta se complicaba más, las condiciones políticas del país se complicaban, y tocó aprender a navegar en tiempos complejos. Y yo creo que navegar en tiempos complejos te enseña realmente a cómo navegar. Y eso yo creo que es una siguiente gran lección, porque una cosa es emprender cuando solo hay sol, ¿cierto? Y cuando todo el mundo te compra, te está bonito. Otra cosa es cuando hay tormenta. Y cuando hay tormenta, tú tienes que ser diferente, tienes que aprender a navegar el barco diferente, y tienes que ayudar al equipo a creer en que el barco va a salir adelante en medio de la tormenta, ¿cierto? Yo creo que eso es, y después viene ya esta nueva etapa, pasa la tormenta, un poco como que todo medio se recupera sin terminar de recuperarse, y Pero mejora, yo creo que mejora. el tiempo de la abundancia, que es cuando comienzas a ver que todo ese esfuerzo pues comienza a florecer, y comienzas a ver a un Lulo creciendo, casi llegando al 1.000.000 de usuarios, pues ya se llegó al billón en depósitos, o más de 1 punto y pico billones en activos, y comienzas a ver que ese sueño pues comenzó a transformar vidas, y comenzó cada día a más personas usarlo por esa apuesta, por una apuesta de un banco que se hizo muy bien para cumplir todo, que se hizo además para aguantar tormentas, y que se hizo sobre todo para transformar vidas y para crear un impacto positivo. Yo creo que en ese viaje de los 6 años que tuve comandando el barco, pues la verdad que para mí es esa satisfacción, ¿sabes? De haber creado, haber soñado, después haber navegado en aguas bien turbulentas, pero al final salir y decir, hoy el Lulo que está en la calle, que todos usamos, es un Lulo que está diseñado para solo seguir creciendo y crear valor. Una gran navegación de estos 6 años, pero muchas enseñanzas.
Hablaste mucho de lo que es ahora Lulo en número de usuarios, en depósitos. En Colombia se están generando muchas fintech y no solamente en Colombia, en toda Latinoamérica. Y quisiera que nos enviaras sobre todo a los emprendedores que están en esta línea fintech dos recomendaciones. Una, captación de usuarios. Cómo pueden captar usuarios, llámese en B2B, B2C. Y cómo mantener una cartera saludable, porque el principal indicador de cualquier emprendimiento financiero, fintech, bancos y demás es la cartera. Y es un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué les dirías tú a esas fintech que están operando y que la preocupación en cartera a veces es el mayor dolor de cabeza? Yo creo que cuando uno mira el mundo fintech, yo creo que uno tiene que tener mucha claridad con dónde está generando valor. Y parte de lo que yo veo particularmente es que quizás hay muchos sueños que están tratando de hacer cosas que ya están muy resueltas y que no están agregando tanto valor. Okay. Así suena un poquito duro. Y yo creo que cuando tú miras la curva de lo que ha pasado desde la pandemia hasta hoy, la digitalización de la banca pues ha llevado a que ya realmente el hablar de un producto digital es un producto comoditizado, porque ya todo el mundo es digital. Entonces yo creo que lo primero que yo les diría es, venga, vamos a romper el mito de que es que no hay cosas digitales, porque es un mito y porque, como suena como ese pequeño pajazo mental que se hace la gente, es que ya no hay un mundo donde no sea digital. Entonces ya ser digital no es suficiente. Entonces yo creo que lo primero uno tiene que entender que cuando pasa eso, cuando ya ser digital ya no es suficiente, hace 6 años ser digital era lo más guau, hoy ya no es suficiente, pues tienes que entrar a un lugar donde cuál es el valor que estás creando y cuál es la diferencia y por qué. Entonces, si tú realmente estás tratando de crear valor en un lugar donde hay producto comoditizado, por ejemplo, en una billetera, en una cuenta de ahorros, mira, no lo hagas. Porque realmente ahí lo que pasa cuando hay algo comoditizado es que por regla pues así de economía de la universidad, cuando los productos o los mercados se comoditizan, las estrategias se van a pricing, que es lo que está pasando hoy. Entonces cuando las estrategias se van a pricing y tú eres una fintech peleando con un producto comoditizado, pues tienes que tener una talega de plata para pelear. Entonces el costo de adquisición se sube, la pelea de mercado se sube y estás peleando con actores descomunalmente grandes. Entonces están los bancos, pues que tienen unos presupuestos gigantes, están los bancos digitales que también los tienen. Entonces tú tienes que entender muy bien cuál es el juego que quieres jugar y qué es lo que quieres resolver en ese juego. Y comenzar a entender que desde esa perspectiva, si entiendes muy bien dónde agregas valor, pues vas a crear un negocio que cree valor. Si no, estás quemando plata y te vas a ahogar, porque tú no tienes, por más inversionistas que tengas, la capacidad de pelearle contra una máquina del tamaño de uno de los bancos grandes de Colombia o de los fintech globales, que además ya están aquí jugando. Entonces, ese sería un primer mensaje. El segundo es cómo creas valor y cómo realmente creas utilidad o monetización. Cuando uno mira el negocio de la banca es, creo que como tú lo dices, es un negocio donde la mayor cantidad de utilidades o revenues se genera desde el crédito, no desde los servicios perimetrales, llámense el IFR de las tarjetas o las comisiones de las tarjetas que te ganas o los seguros o las pequeñas comisiones que hay dentro de todas esas cosas. Ahí es imposible competir porque de nuevo, es ventaja competitiva, inversiones y demás, está muy concentrado ahí. Entonces, pues primero no todos los fintechs son de crédito. El crédito es el negocio más complejo de todos, que por eso es que los banqueros pues saben hacer ese negocio y ahí es donde está como esa gran diferencia de cómo prestas. Y la perspectiva ahí, digamos que cuando uno lo ve es cómo prestar bien, pues es una combinación de muchas cosas. Yo creo que cómo prestar bien nace de un fundamento y es qué tan buena información eres capaz de tener. Después entonces está a los que hoy no tienen acceso, que quizás es donde están las grandes oportunidades. Por ahí es, bueno, entonces ¿tú qué problema estás resolviendo? ¿Prestar plata o crear data, información, modelos
que te permitan prestar bien en esos segmentos poblacionales. Y ahí está el gran dilema, ¿cierto? Muchas fintech tratando de vivir en el campo de los fees, en el campo, digamos, como de los servicios complementarios. Algunos luchando en medio de la comoditización. Y yo creo que el punto más allá de eso es oportunidades hay. O sea, el mercado es muy grande, el mercado hoy no es un mercado saturado. Solo hay 29 bancos, hay otros países que tienen 300, ¿cierto? Y desde ahí lo que creo que se tiene que entender es dónde tú puedes agregarle valor a la industria existente y ahí puedes crear mucho valor, o donde tú le puedes crear valor a un usuario que hoy no estén atendiendo los otros, para no entrar, o pues simplemente si tiene la capacidad de competir con precio, pues bueno, pues ve a la guerra completa, pero entendiendo que esa guerra es una guerra pues donde la competencia cada vez es lo único que es más alta. Entonces yo creo que la recomendación, yo creo que es siempre comenzar a tener mucha conciencia de cómo estás creando valor, cuál es tu capacidad de crear valor en el tiempo y si realmente estás entrando o no dentro de esta categoría, segmento de comoditización. Yo creo que todavía hay mucha oportunidad en el B2B, creo yo. Bastante. Pero no queda mucho tiempo. O sea, los grandes bancos digitales, todo el mundo está apostándole hacia el B2B, entonces será cuestión de un año más o menos para que toda la oferta digital comience a llegar hacia el B2B y hacia las empresas, después al corporativo y después al wealth management, para tener la vertical completa de servicios adicionales a consumo. Y ahí pues hay muchas oportunidades, pues yo creo que hay que entender muy bien dónde quieres jugar y qué quieres jugar, porque se puede crear mucho valor, ¿cierto? Y en estos tiempos de cambio y el AI y la eficiencia, pero tienes que saber cómo jugar ahí. Hacia allá va la siguiente pregunta y es, en un momento tan cambiante donde hay un furor de AI, ¿qué le espera a la banca y en general a los emprendedores en temas de AI? ¿Tú cómo ves el tema de AI? A ver, yo creo que el AI para mí es la magia de tener que rediseñar el futuro completamente. Yo creo que el 100% de las cosas que hoy hacemos, incluyendo compañías como Lulo, se van a tener que rediseñar en función de la tecnología. Ahora, creo que hay un furor un poco mentiroso, donde hay mucha gente que habla de AI y lo que está desarrollando es mucho más, ¿sabes? Usando herramientas como N8N para hacer un poco de procesos que claramente son automatización. Hay mucho tema de RPA, pero realmente cuando uno piensa en ese futuro del AI y los modelos de negocio es, pues, ¿cómo puedes realmente repensar la lógica de un negocio con tecnología para ese futuro? Y nosotros dentro de Lulo, pues la visión siempre ha sido como cómo tú realmente puedes usar la tecnología para crear mayor eficiencia, para transferírsela al usuario, para generar una propuesta de valor más robusta. Ahora, ¿qué creo que viene? Viene un momento muy importante que no va a ser de AI, va a ser de competitividad. Yo creo que una de las cosas grandes que hay que entender, herramientas hay muchas. Yo creo que en Colombia todavía nos falta acelerar la curva de conocimiento del AI. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer los hubs de desarrollo de AI del mundo o empresas en el mundo, pues estamos lejos, ¿no? Ni siquiera es que estemos cerca. Podemos hacerlo, pero o nos ponemos las pilas en hacer tecnología seria, o la tecnología nos va a ganar y vamos a comenzar a adoptar tecnología de afuera, ¿cierto? Reduciendo un poco la oportunidad acá. ¿Y qué viene? Viene un proceso, digamos que de entender cómo cuando estamos hablando de competitividad, estamos hablando en la banca particularmente o en cualquier negocio, pues de cómo los ratios de eficiencia van a cambiar dentro de los negocios en función de la atención a los usuarios, las operaciones, pues todo lo que hace un negocio. Y eso lo que va a traer es que pequeños negocios pueden volverse pequeños grandes actores en función de que la oferta de valor en la competitividad dentro de todo el landscape del consumo, la vertical del B2B, pues va a poder tener productos más competitivos, y en la banca eso es menos precio, menos fees y más rentabilidades, pero dentro de los corporativos, B2B y demás. Eso va a traer un reto para la industria y es cómo tú puedes equiparar esa propuesta de valor cada día más eficiente, no solo de las fintech, de cualquiera,
en función de competir con los incumbents, con los más legacy, ¿no? Y ahí yo creo que viene una de las grandes oportunidades de rediseñar la industria. Y es, hombre, tú vas a tener que competir, porque es que nadie quiere pagar más. A veces la gente piensa que esto es una conversación de tecnología, no, es una conversación de qué empresa quiere pagar fees bancarios, pues nadie. ¿Qué empresa quiere que su plata rinda más? Pues todas. Ah, no, que es que porque te dan un tinto y te contestan el teléfono, pues los vas a preferir. No. O sea, la realidad es que todos vamos a ir a un mundo en el que la banca cada día va a ser más barata y con más beneficios. Y ahí es donde el AI va a jugar un rol trascendental de cómo ayudar a cambiar eso, desde cómo haces que una compañía adopte el uso de las herramientas y es que se familiarice, ¿cierto? Hoy que la gente no esté usando, todavía me salió en este conteo de uso de aplicaciones que yo uso hora y media diaria ChatGPT, dije, ¿qué? Pero pues imagínate. Entonces, si la gente no lo está usando, para aprender, o N8N o cualquiera de estas, ya tienes uno. Después viene la capa de procesos. ¿Cómo puedes coger el 100% de los procesos de una compañía y llevarlos en un viaje progresivo a transformarse para cada día ser más automáticos? En ese proceso, ¿cómo vas a crear valor en el talento de la compañía? ¿Cierto? Esto no es un proceso de cómo vas a despedir a la gente, cómo vas a hacer que la gente cree más valor, ¿no? Pero pues es que eso es un plan. Si tú no haces un plan de upskilling, de reskilling, pues entonces ahí sí vas a tener un problema, porque vas a tener gente obsoleta. Y después, ¿cómo vas a transformar el core del negocio? Que es donde, pues, ese es el último que uno debe tratar de afectar, porque pues, si no, pues te metes por ahí y te estrellas y entonces, pues, tu proceso de transformación digital fracasa. Hablaste algo demasiado importante y es el tema del talento. Obviamente las tecnologías no se hacen para reducir la fuerza laboral, sino por el contrario sacarle la potencia al talento. Cuéntanos cuántas personas están contigo en Lulo, cuántas personas están apoyando este sueño y cuál ha sido para todos los founders de Lulo Van la estrategia para poder tener un gran talento, para poderlo mantener, para poderle brindar crecimiento. ¿Cómo es ese manejo y crecimiento del talento internamente en Lulo? Yo creo que los grandes talentos vienen por grandes retos. O sea, yo creo que la primera y fundamental variable para tener y retener un talento es el reto, es el sueño, es las ganas de construir esa diferencia, ese imposible. Entonces yo creo que eso fue, creo que lo primero que logramos crear muy bien y fue crear un sueño tan grande y tan bonito de soñar que grandes talentos quisieran ser parte de ese sueño. El proceso de upskilling y reskilling yo creo que nosotros hemos entendido, pues primero que es como un proceso que es muy natural en que tienen que ser las personas las que quieran hacerlo. Yo soy un convencido que no es solo de hacer un curso en el específico, como es que este curso te va a hacer una... No. El upskilling es esa naturalidad de la curiosidad, del microcontenido, de ese nunca dejar de aprender y tratar de hacerlo, lo que hace que los equipos cambien. Lo segundo es que el ecosistema te permita aprender y probar. Entonces, por ejemplo, nosotros recuerdo que hay gente que lleva usando N8N o Cursor desde hace mucho tiempo. Y es esa capacidad, como dicen, de ir cacharreando, ir aprendiendo de cómo ir automatizando, sistematizando, trayendo nuevas tecnologías. Hoy, desde la parte de CX, ya una gran parte de la atención al usuario de las cosas que no son relevantes con la plata se hacen a través de agentes, de AI. Y entonces yo creo que es eso. Entonces, el upskilling y el reskilling es en función no solo de es que tienes para ir a hacer un curso, ¿no? Sino realmente es que el ecosistema te permita y te rete a ser mejor. En ese te permite y te rete a ser mejor, que te dé herramientas para hacerlo. Y ya después vienen las cosas un poquito más de formación, ¿cierto? De formación, digamos que progresiva en habilidades específicas. Pero yo soy un convencido que en un mundo que está cambiando tan rápido, la única forma de sobrevivir a esto es primero decir, bueno, si en un futuro de 10 trabajos se van a acabar 9 porque van a ser automatizados, bueno, ¿cómo me quedo yo con el 10?
qué es lo que tienes que hacer, cuáles son las herramientas que necesitas, cuál es el conocimiento que necesitas. Tienes que tener la claridad de qué es el AI, cuáles son las herramientas, cómo te agregan valor y cacharrear. Y la empresa te tiene que permitir hacer eso dentro de como de cierto gobierno. Y ahí ya estás creando ese valor diferencial. Ya después pues, puedes ir a las medallitas de los cursos, de las cosas en ese específico, ¿no? Ahí yo creo que está la diferencia. Y yo creo que no te coma el día a día, porque creo que hay una cosa que pasa y es que cuando el día a día te come, la tarea del día a día, que los niños, que la casa, y se te olvida que el mundo está cambiando tan rápido, pues se te olvida que en los próximos 2 o 3 años esto va a ser así. Y si tú no te preparaste, te va. Es verdad y es algo que se viene y precisamente pues muy importante el hecho de poder aportar a través de las habilidades al crecimiento de las personas dentro de los equipos es fundamental para que no lleguen precisamente a golpearse con ese cambio tan directo. Hay algo bien interesante ahí y es que en la perspectiva de futuro de las compañías se llama el Skill-Based Company. En el futuro lo que viene es compañías donde van a existir menos roles y más habilidades. Entonces el gobierno de compañías donde es que es el gerente, el director, como estructuras muy burocráticas, más tradicionales, va a comenzar a esas capas a reducirse y va a comenzar a salir un mundo donde el foco va a ser en el skill. Y el skill es algo que es absolutamente maravilloso, porque si tú te preguntas cuál es tu skill, ¿en qué eres bueno tú? Y le quitas de la respuesta liderazgo, comunicación y todas estas cosas genéricas. ¿Qué eres bueno? Y logras responder eso. Y haces que todo tu equipo lo responda. Y a los fundadores y a la gente que lidera compañías es, bueno, respóndeme de todos tus vicepresidentes. ¿Cuáles son sus skills? ¿En qué son buenos? Y no es que él maneja el equipo de desarrollo. No, ¿en qué es bueno? ¿Cuál es el valor diferencial que te está aportando? Gran ejercicio. Que no podría ser el otro. Y ahí comienzas tú a entender un mapa de habilidades. Y en ese mapa de habilidades comienzas a entender cuáles tienes, cuáles te faltan. Y en esas que te faltan, pues puedes hacer un upskilling a quien la quiera hacer. Además. A quien la quiera hacer. Y pues al que no. Y el que no quiera, pues hombre, el camino se va a complicar. Pero es una nueva mentalidad. Entonces tú miras, por ejemplo, al CEO de NVIDIA. Él mantiene como 60 reportes, no me acuerdo el número, 30. Entonces la pregunta de todo el mundo es, no, pero es que entonces él hace uno a unos. Claro que no hace uno a unos, güey. Él simplemente ve cosas específicas. Entonces tú me respondes por este. Ok, solo está pendiente de una cosa. Entonces esa forma de liderazgo, de que es que el uno a uno y el tradicional y mucha cosa, va a ir cambiando hacia un mundo donde las personas, claro, como va a haber tanta automatización, tantas herramientas, ¿cierto? Entonces es que uno tiene que comenzar a pensar que cuando las compañías dicen, no, es que el AI llegó para los correos electrónicos. ¿Ustedes creen que vamos a vivir en un mundo donde entonces todos los correos, el que tú me mandas, el que yo te mando, todo ese AI, pues ¿para qué nos mandamos correos? Sí. Un poco de texto ahí hecho por máquinas. Van a dejar de existir. O sea, es que estamos como en esa transición donde la gente cree, no, pues que yo estoy usándolo y ahora me responde todo el correo. Pues cuando todo el correo de toda una compañía sea hecho por AI, ese día va a dejar de existir el correo. Porque pues, ¿cuál es el sentido del correo? Sí, finalmente no hay una conversación. Sí, ¿cuál es? Una conversación. Entonces ahí vamos hacia ese modelo del skill. Y en ese modelo del skill es donde yo creo hoy que hay un gap gigante, dicho como oportunidad del upskilling o el reskilling, pero que realmente hay un lag en el talento grande. Y no hay mucha conciencia de eso, ¿cierto? Porque entre más crece la gente es como que se vuelve más manager. Y los managers hacen uno a unos y hacen cosas genéricas. Así, pero pues cuando ya eso ya deje de existir y comience a hacer, bueno, vamos a hacer cosas en específico, pues va a ser una transición donde yo creo que en los próximos 2 años, pues eso le va a traer una nueva forma de ser a las compañías. Y yo creo que ahí desde los liderazgos hasta los campos medios, todo el mundo va a tener que entender esto. Pero pues al final todo se va a automatizar. O sea, pensar que no es simplemente decirse mentiras. De acuerdo. ¿Cierto? De acuerdo. Y bueno, hacia allá vamos, hacia la automatización para poder generar un escalamiento y poder sacar esos skills del talento que se tienen en las empresas. Y bueno, buen ejercicio, voy a aplicarlo porque me pareció interesante desarrollarlo. Y
Nos gustaría, hay algo que conversamos hace poco en uno de los eventos que desarrollamos aquí en Andinos, y es que va muy atado al propósito y al sueño de creación de Lulobank. Y la pregunta es, ¿por qué Lulobank? ¿Por qué el nombre Lulobank? ¿Cómo nació? ¿Cómo va en línea al sueño de crear esta banca digital? Y cuéntanos de futuro, ¿qué se sueñan para Lulobank? Creo que lo que se soñaron hace 6 años no es el mismo sueño que ahora tienen, porque aumentó el sueño. Entonces cuéntanos de dónde surgió el nombre Lulo, por qué, cómo se impregna en la compañía y qué le espera a Lulobank a futuro. Yo creo que bueno, la historia del nombre es bonita en función de, tratamos de buscar muchos nombres, pero la verdad es que estamos buscando tres cosas. Una era un nombre que representara a Colombia en el mundo, porque, y contestándote la segunda, es porque Lulo nació para ser regional. Entonces era algo de Colombia que pudiese vivir en todo el mundo y representar a Colombia sin ser algo de las cosas tradicionales que uno conoce de Colombia. Y Lulo como Lulo, ¿cierto? Solo existe en Colombia. Esa era uno de los principios. Interesante. Lo segundo era que tenía que evocar cosas buenas y positivas, o sea, porque realmente la misión de Lulo siempre ha sido transformar vidas, crear valor, ayudar a la gente a transformarse. Y la palabra Lulo tiene una connotación bonita en Colombia. Y es cuando tú dices, está como un Lulo, está bonito, Okay. está bonita, es positivo, es algo que trae y te evoca cosas buenas, Buenas, ¿cierto? es A verdad. todos los colombianos. Y lo tercero era que fuera fácil de decir, corta, que si lo decía cualquier persona en cualquier idioma en el mundo, pues lo pudiera decir. Y llegó a nuestra vida por una casualidad, pero pues realmente cumplió pues esa magia, ¿no? Y representa eso que quisimos siempre hacer. Yo creo que el sueño de Lulo va a seguir creciendo, ¿cierto? Hoy en día pues creo que hay un equipo maravilloso continuando con ese sueño y ese legado que un día pues nosotros construimos. Y yo creo que viene un mundo, si me preguntas a mí, de empoderamiento financiero. Y lo que yo aprendí como presidente y CEO del banco fue lo más importante que uno tiene que aprender en la vida es a manejar plata y a manejar su plata. Y es la educación financiera. Eso es el mensaje más importante, que yo hubiera querido saber todo lo que sé hoy cuando estaba comenzando a emprender, porque el viaje había sido completamente diferente. Menos dolores de cabeza. Como persona, como empresario, como emprendedor, cualquiera, ¿cierto? Y creo que las herramientas que vienen van a ayudar a empoderar un poco en eso, pero yo creo que la apuesta más grande hacia la educación, hacia empoderar, nosotros siempre hemos creído y siempre quisimos que la educación no fuera un video, es que un video no educa, las herramientas son las que educan. O sea, tú tienes que educarte a cómo usar herramientas, como esto. Entonces, creo que en esa banca del futuro es una banca donde va a haber un usuario empoderado y eso va a ser un problema para muchos actores del sistema, porque el sistema no está diseñado para que todo el mundo sea experto financiero. Yo creo que viene y el AI va a sumar un valor en esa conversación muy grande. Lo segundo es que creo que viene una evolución, sobre todo desde la perspectiva del DeFi. Yo hoy en día soy un apasionado del DeFi y lo que se puede hacer en el DeFi, que realmente son generadores de valor pues muy grandes comparados a la banca más tradicional. DeFi dicho en el mundo cripto, pero no en el mundo cripto de los meme coins, sino en el mundo cripto del blockchain, de lo que es las finanzas descentralizadas, como esa herramienta para dar libertad financiera. Creo que viene algo muy interesante ahí. Y creo que viene la apuesta en cómo seguir dando acceso a personas, a empresas y llevando ese sueño hasta donde tenga que llegar, ¿cierto? Yo creo que es un sueño que nació para ser muy grande y creo que el equipo que lo está llevando hoy adelante pues tiene ese compromiso, ¿cierto? De seguir transformando vidas, de seguir haciendo, pero yo creo profundamente en que la clave acá va a ser la educación, el empoderamiento financiero y si hay algo que aprendí que le quisiera dejar a la gente es enfóquense en aprender a manejar la plata. La educación financiera o la falta ya puede ser el impuesto más grande que tengan en la vida. Porque hay o ganas o pierdes, puedes ganar mucho o puedes perder mucho. A veces la gente se gasta mucho tiempo creando muy poco valor.
y lo hubiera sido mejor coger lo que tenía y ponerlo en lo que sea. Entonces, realmente creo que es un viaje importante. Y lo siguiente es aprender que en cualquier viaje de emprendimiento siempre habrá como una relación entre cómo manejas tu tiempo, cómo manejas tu conocimiento, cómo manejas tu plata y cómo manejas tu salud. Son como las 4 monedas que hay en tu vida. Y tienes que aprender a manejarlas muy bien de cuando tu tiempo, ¿cierto? La relación entre darle tiempo a algo te genera el suficiente valor monetario, o cuando necesitas esa plata para estudiar más, o cuando esas 3 te están dañando la salud y tienes que priorizarla. Y en esa combinación es ese futuro que yo creo que tiene que tener la gente, y creo que es el futuro que realmente es transformador. Y es fundamental, la salud financiera es algo que no se le presta atención. Y finalmente el rol de una banca de futuro, como mencionas, es contribuir a eso, a que las personas que no tengan una salud financiera la puedan tener a través de un servicio financiero. Eso es espectacular. Y lo mismo, pero hacia las empresas y los emprendimientos. Como un emprendimiento, una empresa, pueden también tener una buena salud financiera. Mira, yo creo que la base de cualquier negocio saludable es, redundante, pero es la salud financiera. Y yo creo que los emprendedores le gastan mucho tiempo a crear muy buenos planes, muy buenas cosas, pero se olvidan de esa variable. Entonces yo creo que uno tiene que apostar siempre a 2 cosas. Una, hacer un gran producto. La gente se enfoca en todo lo que no debería enfocarse. En el marketing, en el equipo, en las redes sociales, en digital ads, en el CAC. Enfóquense en hacer un gran producto. O sea, el que hace una gran empanada vende las empanadas. Ya está. O sea, un producto diferencial que cree valor, que alguien quiera comprar. O sea, si uno se enfoca en eso, uno ya está ganando. Y se deja de enfocar en todo lo que es desenfoque, que es cómo hacer todo lo otro, ¿cierto? Porque son los grandes productos que resuelven cosas que la gente usa los que realmente son exitosos. O sea, la base de esos grandes emprendimientos que han salido de la universidad son grandes productos. No son grandes historias de marketing, son grandes productos. Y lo segundo, resuelto el gran producto, es el tema del valor financiero, el valor de ese dinero en el tiempo, y es esa salud financiera, y es una de las variables importantes, como es el time to value, y es cuánto tiempo te toma a ti generar valor y cómo hacer que eso cada día sea menos. La salud financiera en la perspectiva de, al final, todos tenemos pues recursos limitados, y es cómo los vas a invertir mejor, tiempo, plata, lo que sea. Y después de eso es entender muy bien que los negocios de hoy no son negocios que simplemente se valoran como en el pasado, sino que tienen que crear valor. Entonces, si tú no te enfocas en rentabilizar tu negocio, en que tu negocio cree el MRR, que es el ingreso mensual recurrente, no va a funcionar y no va a crear valor. Es como una combinación entre cómo se hacían negocios en el pasado, pero con tecnología y con un poco de valorización, pero es un foco muy distinto, y es un foco clave. Y yo creo que lo último que le diría a la gente es: el mundo cambió mucho, cada día la forma en que consumimos productos es diferente, la influencia que existe en las personas que lideran esto es descomunalmente grande, las caras, la visualización de las caras, eso dicen que se llama marca personal o lo que sea, la responsabilidad de esos líderes muy alta. 2 comunidades, la gente compra por la capacidad de personas de influir en comprar productos. Entonces cada día esa historia del CAC, cada día es menos relevante en un mundo más digitalizado. Hoy en día uno lo ve de esos grandes como desarrolladores de contenidos que han generado empresas gigantes solo por su capacidad de influenciar la comunicación, el contenido. Entonces yo creo que viene una resignificación muy grande en lo que es todo el hacer marketing, en cómo se hace marketing, en esa forma más tradicional de hacer marketing, donde el marketing tiene que ser un marketing de precisión, ¿cierto? Y es, sí, yo voy a gastar en eso, no, pero ¿dónde están los datos que dicen que lo que yo estoy gastando me está creando valor? Y lo siguiente es un marketing más de comunidades, de personas, ¿cierto? Donde obviamente pues en los bancos eso pesa mucho porque tú confías más en una persona que en una valla.
Nadie pasa su banco, nadie se cambia de banco porque vio un banner de Facebook. Nadie. Sí, Eso de es acuerdo. mentira, güey. Y yo creo que viene eso. Entonces, una interesante combinación en el futuro de las cosas, donde realmente entender el producto, esa salud financiera y el cómo creas ese valor y cómo traes a la gente y cómo diseñas negocios en un mundo digital, en un mundo de TikTok, en un mundo... Es que eso es la verdad, es que vivimos en un mundo donde vivimos en el mundo del TikTok. Entonces, ¿cómo creas un negocio que crea valor allá? Donde las redes sociales, tu propia marca personal tiene una influencia tan grande en el negocio que si eso no te importa, pues es que vas a comenzar a tener problemas. Entonces, creo que es una bonita combinación y el AI, como te decía, como esa base de rediseñar ese futuro y tener la capacidad de, con muy poco, pues poder competir contra gente muy grande, si lo sabes hacer bien y si te enfocas. Espectacular. Aquí nos podemos quedar un gran tiempo conversando porque sé que nos ha faltado tema. Pero para cerrar y tras recibir tantos consejos que nos has dado en esta grata conversación, aquí en Uniandinos hemos venido conformando una comunidad, pero más que una comunidad, un ecosistema de emprendimiento, donde tenemos comunidades de empresarios, tenemos comunidades de startups, tenemos comunidades de emprendimientos no tecnológicos, del sector textil, cervecero, tenemos una gran cantidad de comunidades que también son apalancadas por nuestros mismos egresados de la universidad que nos ayudan a mentorear a esta comunidad de emprendedores y empresarios. Es algo que no existía y lo hablábamos al inicio, esto de emprender ahora no existía antes, no habían ecosistemas, no había una red de mentorías, no habían agremiaciones, agrupaciones, y los emprendedores que empezaron a salir al mercado pues lo hacían por sí solos, y era más difícil. Entonces, un mensaje desde Lulo en cómo los emprendedores se pueden apalancar, primero en Lulo, segundo, en la importancia de trabajar en comunidad y estar en comunidad. Y es un mensaje sobre todo para nuestros egresados de la universidad, que si tienen empresas, si tienen emprendimientos, si tienen startups, se acerquen a nosotros para poder apoyarlos y que el emprender sea más fácil. Mira, yo creo que es sencillo. O sea, cualquier viaje a emprender es un viaje difícil. El que diga que esto es fácil es que la verdad está hablando caro. O está empezando. O no lo ha hecho. O no lo ha hecho. Es un viaje difícil, retador, que sobre todo tiene muchos aprendizajes desde muchos errores cometidos. Entonces yo creo que todos quienes han sido emprendedores, yo tuve la fortuna de estar como en una generación de grandes emprendedores de Colombia, y todos tienen muchos aprendizajes. Y la capacidad tuya de recorrer un camino a través de esas relaciones y de aprender estas cosas que ya otros vivieron, pues te va a ahorrar una curva que es muy dolorosa. Y a veces cuesta mucho reconocerla cuando uno está como en el viaje, y obviamente como todo visto de para atrás es fácil, ¿no? Pero pues yo creería eso, yo creo que entre mejor rodeado estés, entre más al lado de personas que han tenido experiencias que te pueden compartir las cosas buenas y las malas, yo creo que ahí es donde está esa variable que te puede acelerar tu curva de crecimiento. Y yo creo que eso y un poquito bajarle a la testarudez que uno tiene al comienzo, que te impulsa, pero que realmente en aquellos que han quizás viajado un poquito, pues puedes entender ciertas cosas que te pueden ahorrar o te pueden ayudar a enfocar, a crear valor, o te pueden ayudar a ahorrarte muchos años y terminar contra una pared. De acuerdo. ¿Qué pasa, no? Entonces yo creo que es esa combinación. Nadie te puede dar una fórmula porque en esto no existen fórmulas. Nadie tiene la fórmula de emprendimiento. Nadie dice como el ABC para volverse un gran emprendedor. Pero sí hay aprendizajes, sí hay errores, sí hay cagadas, sí hay cosas que van pasando, que te van enseñando, y sobre todo la experiencia acumulada, ¿cierto? O sea, nosotros terminamos la universidad ya hace 20 años, yo qué sé, y son 20, 21 años de emprender. Pues algo aprendes, ¿cierto? Y en ese algo aprendes de poder entregar ese valor y esas pequeñas como pistas que dicen, oiga, si usted volviera de cero, ¿qué haría? Es muy difícil que un emprendedor vuelva de cero, pero pues ciertas cosas sí. Y si tú te conectas muy bien y vas recogiendo cosas, hoy hay una ventaja que no tuvimos nosotros. Hay más información, hay más redes, hay más conocimiento, y hay una tecnología brutal que se llama el AI para poder hacer cosas, grandes cosas, fácil, rápido y barato. Entonces
Coge esos aprendizajes, coge la tecnología, haz cosas rápido, itera y sale adelante. Yo creo que ahí está. Yo creo que ahí está la magia y no trates de caminar el mismo camino del otro, simplemente diciendo que tú lo vas a hacer mejor porque eres mejor. Porque pues vas a llegar a un lugar que no es. Y hoy es un muy buen momento para emprender. Yo creo que la gente que está emprendiendo, comenzando, está en la época de oro del emprendimiento. Porque están las herramientas, está el capital, está el lag o el legacy de los que no han logrado cambiar, y ahí está. Pero la ventana de tiempo es corta. Entonces o la coge rápido o pues se fue, y si se fue, pues ya se fue. Es la oportunidad de emprender, es la oportunidad de emprender y apalancarse con esta comunidad que hemos construido en Uniandinos, que está hecha precisamente para que emprender sea más fácil para la comunidad y poder también aportar al país. Y bueno, no, agradecerte, gracias por el espacio, gracias por los aprendizajes, por compartir tanta historia y decirle a todo el equipo de Lulo Bank que están haciendo una cosa gigante, y tener un banco digital de futuro para el mundo y que sea colombiano nos llena de orgullo, y sabemos que los sueños que tienen ahí trazados los van a cumplir, los van a ampliar. Muchas gracias por la invitación.